Bueno, yo resalto, aparte del jabón de Antón Soler, resalto la presencia de Miguel Ángel Moratinos. Es un lujo para nosotros tenerlo aquí. Los demás, Olivia, perdóname, pero estamos más de teloneros. Y la comida que hemos tenido esta mañana ha sido impresionante. Es decir, que conservo una memoria de hombre que ha estado al pie del cañón en momentos muy difíciles. Nos remontamos nosotros a un grupo de la UEO, que ya no existe, en Londres, en Grosvenor. Pero es un hombre, si habéis seguido la pista, que ha estado siempre, yo os digo, él ha dicho en la comida, un resumen, ha dicho, yo siempre he trabajado por España, he mantenido mi ideología, porque es hombre libre y se mantiene, pero he trabajado siempre pensando en España. Y es muy europeo y ha pensado en Europa y ha criticado cosas de Europa. Quiero decir que, para empezar, después de esa presentación grande, yo creo que lo importante, Martí también estoy contento de verte tú, peleamos en Barcelona también en tiempos con Ana Valletbo, y vamos a hoy, mi punto de vista, lógicamente, no puede coincidir totalmente, aunque en el fondo sí. Así que no creo que haya nadie en esta sala, ni en muchos sitios, que quiera la guerra, que quiera la muerte, que quiera la destrucción, que quiera todas esas cosas. Pero esas son mis reticencias. Cuando quisieron convencerme de que vinieran, tuve que intervenir Paco Tuzó, porque yo me resistía. Fue al decirme que venía Miguel Ángel, ahí me ablandé un poco, pero en principio a mí esos mítines anti-OTAN y esas carteles, manifestaciones, no son mi estilo. Yo procuro reflexionar más, escribir cuando puedo y decir lo que tengo. Pero como dice Antón, llevo muchos años a bordo, no solamente en la Dos Palme. Yo trabajé 4 años con Naciones Unidas, en El Salvador, en Nicaragua, acabé en Colombia y en Guatemala. Y los procesos que hacían allí eran claramente procesos de paz con riesgo, porque no eran procesos tal. Y ahora que he sido crítico con lo que ha pasado en el Líbano, pensé también en lo que son los contingentes de Naciones Unidas, que no reciben órdenes claras de Nueva York, en eso coincidirá con Miguel Ángel, y es muy difícil hoy en día servir a Naciones Unidas cuando no hay una definición política clara desde el Consejo de Seguridad. Pero voy un poco contra el catastrofismo. Podría hablar de muchas cosas y de unas citas que hay que en prensa diaria salen siempre. No sabemos cómo será la Tercera Mundial. Bueno, Einstein decía, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, la cuarta sí sé cómo será, y nos pegaremos a palos, porque nos habremos destruido. Pero bueno, el catastrofismo ese de la destrucción total creo que tiene sus límites y merecen unas reflexiones. Sobre el CO2 de Antón Soler, yo digo siempre, y un volcán de la Polinesia, ¿cuánto CO2 echa al día? Y el volcán puede estar activo durante 13 años a lo mejor. Todo depende de la forma en que veamos las cosas y las sentamos. Que el CO2 es de la industria armamentística, bueno, y también y de la industria azucarera, y de la industria del papel, y de muchas Pero es el cosas más. 30%. Bueno, yo creo que no hace falta que me extienda, porque creo que los catastrofismos nunca son positivos. El mundo ha resistido muchos momentos que han sido peligrosísimos. Acuérdense del final de la Guerra Mundial, cómo terminó, cómo los Estados Unidos acaban una guerra mundial de forma brutal. Pero acuérdense también cómo los aliados bombardean Bremen, Hamburgo, etcétera, cuando ya Alemania está rendida y le dejan prácticamente con solares, lo que eran catedrales, lo que eran barrios, etcétera, todo. Y todo depende del color con que miremos las cosas. La guerra que viene. Estaremos muy presente en la guerra de lo que pasa en Ucrania. Ahora tenemos presente lo que está pasando en Oriente Medio. Esta mañana la comida la hemos dedicado prácticamente al Oriente Medio. Pero a mí me preocupa como profesional el ver un poco esta guerra que viene, cómo lo pueden pilotar los profesionales. No piensen que un militar es una persona que ama la guerra. Un militar es un hombre que quiere la paz. Por eso pedí un minuto final para una última reflexión. Y decidir hoy es muy difícil para un militar, porque hay tal acumulación de información que es muy difícil obtener decisiones. No pasa solamente en términos militares, debe pasar en términos industriales, debe pasar en términos diplomáticos. Lo importante es tener hoy en día líderes que reciban una información suficientemente contrastada para poder decidir en un momento determinado lo que tiene que hacer. Valencia es un ejemplo de superinformación mal contrastada y decisiones pésimas. Pero pienso en la guerra, eso es más catastrófico. Me iré después a la última reflexión. ¿Y qué pasa cuando yo hablo de información? ¿De quién depende hoy en día la información? Pues de los satélites, de las empresas de alta tecnología, y ahí llegamos ya a los Estados Unidos, aquí sí coincidimos todos, porque al final si Ucrania tiene ventajas sobre Rusia, es que maneja una información que procede claramente de tecnología norteamericana y de dólares norteamericanos que le ponen en condiciones de superioridad respecto a Rusia. En una tarjeta que tengo aquí contrasto siempre lo que son los mercenarios respecto a lo que llaman los contractors.
Mercenarios son la gente que se integraba en los ejércitos, en el caso de Irak el Black Power, en el caso también de Ucrania el Wagner, o Wagner también en África, etcétera. Pero fíjate, esos son los mercenarios que pueden servir en un momento puntual para una batalla, pero en cambio los que manejan la información de satélites, satélites que descubren una cerilla encendida a 300 kilómetros o que pueden colapsar las informaciones de todo un ejército, pueden dejar los móviles completamente apagados de todo un batallón o pueden hacer reventar los móviles o los patinetes de cualquier hombre que esté en el ejército. Y esta tecnología en un sistema como es ucraniano tiene ventaja sobre el ejército ruso, aunque meta como mercenarios a coreanos, etcétera, etcétera. Sigo con la guerra que viene. Nunca oímos hablar de los enjambres de drones, porque si hay Elon Musk una cosa que ha hecho, y ha pasado muy bien a todos los ejércitos, es que la aviación clásica en este momento se ha desaparecido. Y fíjense en la guerra de Ucrania qué ha pasado con la potente aviación rusa. No ha aparecido. Diga, aquella guerra relámpago que imaginó Rusia, que parecía que con buenas fuerzas terrestres y con buena cobertura aérea iban a representar la conquista de Ucrania rápida, no ha funcionado. Y vemos ahora como último ejemplo la lluvia de drones que les sueltan sobre Israel en un momento determinado. Y fíjense como en aquel momento, algo que les falló en octubre del 2013, como hay una cúpula de hierro permite, en un momento determinado, lanzar hasta 200 cohetes o misiles para contrastar aquello. Es decir, que la tecnología al servicio de decisiones, pero para tomar esas decisiones hay que tener una buena base de selección de la información, que eso es el... Y empezaré por el minuto ese que tenía porque viene ahora. Yo aún he conocido en Irak, por ese sistema automatizado que hay, como muchas veces no da tiempo a tomar decisiones, un general o un mando, tienen un montón de decisiones automatizadas. Los americanos decían, si los que disparan son 14, estamos a 2 de febrero y están en una casa no sé cuánto, de igual, automáticamente F-16 y sacudir fuerte. Y en Irak nos encontramos, en Nayaf, que unos francotiradores en un hospital de Nayaf, faltó el cante un duro, porque hubo gente nuestra bien preparada, para que F-16 volase en aquel hospital. Automáticamente. Y nadie, cuando preguntamos, ¿quién ha dado la orden? Estaba todo en el sistema automatizado de toma de decisiones que hay. Y esto es peligrosísimo. Porque la guerra necesita siempre cierta ética y los profesionales de la guerra, si no cumplen ciertas normas éticas, nos podemos retirar todos, ya es la selva. Pero claro, si no hay tiempo a que nadie intervenga en su momento éticamente para decir esto sí, esto no, sucede lo que pasa en Gaza. Que en Gaza automáticamente hay tanta gente que está, tanto explosivo, tanta gente que se manifiesta, pues automáticamente bombardear aquello. Haya una escuela debajo, hay un hospital, haya lo que sea. Así que brutalizamos la guerra de tal forma que eso es un poco lo que hay que evitar. Y esto lo han traído las nuevas tecnologías, la saturación de información, la falta tal. Yo aún no acuso a nuestros profesionales de falta de ética, ni mucho menos. Pero sí concibo la dificultad que tienen muchas veces para la toma de decisiones que les vienen prácticamente automatizadas. Eso entraña en la segunda parte, que es que luego no hay responsabilidades. En Israel, cuando se han intentado saber, porque el gobierno no... Ha habido operaciones en Gaza que han sido antigubernamentales, anti la opinión pública, porque si ha perdido algo el gobierno israelí en Gaza ha sido la opinión pública. Y cuando ellos buscaban por quién ha sido el que ha dado la orden de esa, todo eso también estaba difumido. Quiere decir que si en operaciones en un ejército, se pierde la ética, se satura la información y se quitan responsabilidades, entramos en la selva. Y esto es la guerra que nos puede pedir. ¿2 minutos? 2 minuts. Nada, Estem en una segona guerra. Me ha ido muy bien. Estem en una guerra mundial. Ya hemos hablado de mercenarios y contratos, los contratos que se llaman ahora, que es una palabra más fina para definir un poco lo que hacemos. La paz que viene. Yo estuve en Madrid el martes y pregunté un poco qué tengo que hacer. Tengo una mesa redonda el martes, etcétera. Y un hombre como ese tío humor me dice: Trump será el próximo Nobel de la Paz. Dice, va a soltar cheques por todos lados, lo va a chantajear a todo el mundo, va a comprar a los ucranianos, a los rusos. Contesta aquí. Y yo decía, no digas burradas. ¿Quién dice que no sea imposible? ¿Quién dice que no sea imposible? Que consiga una paz en Ucrania a base de chantajear, a base de con alta tecnología. Bueno, y como me queda un minuto y haré un poco un canto al despliegue que hay español en estos momentos en Europa, algo que no habíamos conocido nunca. Tenemos actualmente fuerzas aéreas y fuerzas de tierra en Letonia, en Lituania, en Turquía, en Rumanía, etcétera, etcétera.
Para nosotros, los militares que aprendimos y no teníamos más fronteras que los Pirineos o el Sáhara, luego aprendimos un poco Centroamérica, luego nos fuimos a Bosnia, etcétera. Pensar ahora que estamos metidos en un teatro de guerra europeo, porque está la amenaza de Putin, parece impensable. Y acabo con algo con la necesaria paz. Nosotros utilizamos un lema que se llama el si dispacem para bellum, de que si quieres la paz, prepara la guerra. No seas tan cándido. Si quieres que tu casa esté segura, compra una cerradura buena. No esperes que te roben sin cerradura. ¿Qué entraña? Y pongo el último ejemplo. Líbano ha sido invadido por Israel hace 4 días, pues que el Líbano, y tenía una resolución muy clara en que tenía que hacerse cargo del sur del Líbano y no permitir que una guerrilla como Hezbollah navegase por su cuenta. Claro, como no consiguen las fuerzas del Líbano capacidad para quitar a Hezbollah, permiten que se les invade Israel. Punto. Y ahí salió ya mi última crítica y con eso termino. Había en el sur del Líbano, con Finul, hay 10.000 hombres de Naciones Unidas. 10.000 hombres de Naciones Unidas yo lo comparo muchas veces con los que tenía MacArthur cuando desembarcó en el sur de Corea y conquistó Seúl. Naciones Unidas tiene que, estamos de acuerdo además, tiene que recuperar cierto pulso, cierta forma de poder imponer la paz, que está en la carta. Entonces, si no es capaz, y si puede permitir que en el sur del Líbano haya Hezbollah que bombardean Israel y permite que luego Israel invada aquello y los 10.000 hombres, y me duele decirlo, lo que hacen es correr a los búnkeres para protegerse, no sé para qué están. Eso es lo último interrogante que yo dejo. Gracias. Muchas gracias.